Aquí nada está parejo, ¿verdad? Hay mucha pobreza, demasiada. El acceso a educación, a salud, ¿verdad? Alimentación. Creo yo que el poder económico está en unos pocos. Y en esa medida podemos ir observando gradualmente la desigualdad realmente que hay entre nuestra población. En El Salvador tiene un carácter estructural y es muy importante mencionar que ha estado muy vinculada a la estructura agroexportadora que tenía el país. A lo largo de su historia, El Salvador se ha caracterizado por la desigualdad social. Desde tiempos de la colonia, siempre existieron sectores que tenían más acceso a la tenencia de tierras y contaron con mejores beneficios sociales. Existen formas de medir esta desigualdad. Un indicador muy clave es si vemos o analizamos la concentración del ingreso. ¿Cómo se distribuye este ingreso entre los diferentes sectores de la población? En 1961, el 20% más pobre de la población recibía el 6% del ingreso nacional. El 20% más rico, ¿verdad?, en ese mismo año percibía el 61% del ingreso nacional. En 1992 la situación había disminuido un poco, ¿verdad? El 20% más pobre recibía el 3.2% del ingreso nacional y el 20% con ingresos más altos recibía el 54.5% del ingreso nacional. El porcentaje de 2004 es que el 20% más pobre recibía el 2.6%, ¿verdad?, del ingreso nacional y el 20% más rico recibía el 58%, ¿verdad?, del ingreso nacional. En realidad quizá es importante destacar que El Salvador, en materia de desigualdad, diríamos que es un país típico de América Latina. Es notable la tendencia a una mayor desigualdad y esto significa que entonces las familias de más bajo ingreso, en vez de ir progresando, van disminuyendo su acceso a los servicios, a la vivienda, a la educación, a la salud, ¿verdad?, porque tienen una proporción menor del ingreso. Según las cifras proporcionadas por investigaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la situación de desigualdad que vive El Salvador es originada por diversos factores. La desigualdad tiene una diversidad de causas. Una de las causas inmediatas que más incide en la distribución del ingreso está relacionado, por ejemplo, con las oportunidades que tiene la población de poder tener acceso a empleos formales. Amplios sectores de la sociedad se encuentran excluidos de oportunidades laborales que les permitan generar ingresos suficientes para satisfacer sus propias necesidades de vivienda digna, de educación, de alimentación incluso. La población salvadoreña está consciente que la desigualdad social limita las posibilidades de superación que puedan tener los sectores ubicados en los niveles más bajos de la economía. Bueno, la gente es obvio que sueña, ¿verdad?, con poder tener otra condición de vida, y creo que todos realmente soñamos y tenemos ese derecho a tener otra condición de vida, pero nuestra realidad muchas veces no nos deja avanzar más allá. Aquí en este cantón la gente, hay bastante analfabetismo. El analfabetismo conlleva a la ignorancia y la ignorancia conlleva a que usted no tiene acceso a casi a nada, porque ¿cómo le van a dar un empleo? ¿Cómo usted va a poder exigir sus derechos o ejercerlos si usted no conoce de esas cosas? Si nosotros fuéramos un país que en vez de dedicarle el 3.1%, por ejemplo, del PIB a educación pública, le dedicáramos, como Costa Rica, como Panamá, por ejemplo, el 6%, sin duda alguna que seríamos un país con menores niveles de desigualdad. Todas las políticas neoliberales, y lo demuestra, ¿verdad?, la tendencia en América Latina,
han sido políticas orientadas al fortalecimiento de las ganancias de los empresarios, en detrimento de los sectores populares, de los sectores trabajadores, que han perdido en materia de salarios, en materia de prestaciones. Según economistas, uno de los sectores más beneficiados de esta distribución del ingreso nacional es el empresarial, y que la política económica del Estado está pensada en favorecer a las empresas de amplio capital. Esta profundización de la concentración del ingreso se encontraría muy vinculada con procesos de privatización que se han llevado a cabo en el país, ¿verdad? Que han permitido ampliar la esfera de captación de ingresos para sectores privados. Sí, se emprenden procesos de privatización, ¿verdad?, que no van acompañadas de manera simultánea con políticas de promoción y defensa de la libre competencia o de la competencia, entonces sí pueden desembocar en la configuración de estructuras monopólicas, ¿verdad?, u oligopólicas, que también tienden a tener como resultado final una mayor concentración en la distribución del ingreso. Para la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, se deben focalizar esfuerzos para lograr que los sectores menos favorecidos tengan las mismas condiciones para poder competir. ANEP ha propuesto, impulsado una economía de mercado, y en esa economía de mercado los agentes deben tener igualdad de oportunidades. Y en la medida que una parte de la población todavía no cuente con servicio de agua potable, con servicio de electricidad, que sus calles continúen siendo de tierra y que vivan en condiciones de hacinamiento, dificulta que tengan capacidad de competir y de pensar en el futuro de otra manera, de una manera diferente. Se ha favorecido, por ejemplo, las privatizaciones, las reducciones de la planilla del Estado, el sector informal ha crecido, entonces todo eso ha venido a favorecer a los grupos empresariales y no a los grupos de las mayorías trabajadoras. Mire, lo que sucede es que el país es un todo, tú no puedes separar una parte del país, tú no puedes separar las condiciones en las que viven los salvadoreños de las empresas, porque son justamente los salvadoreños los que van a laborar día a día a las empresas y van en el transporte público y están pensando en que sus hijos en qué condiciones de seguridad se encuentran, están preocupados y desvelados en la noche para esperar que caiga agua y poder abastecerse para el día siguiente. Economistas sostienen que el Estado ha tomado medidas que no buscan disminuir la brecha de desigualdad. Proyectos como el Tratado de Libre Comercio y la dolarización no han tenido aceptación entre la población. El pequeño cada vez está más pequeño porque viene este monstruo grande y lo aplasta. Entonces el pequeño no puede salir, pues al pequeño le exigen una cantidad de cosas, de requisitos para poder entrar al TLC, pero no puede cubrir esos requisitos, precisamente por la misma pobreza. Ciertamente exportar a un país como Estados Unidos no es un tema fácil, ¿verdad? Para empezar te encuentras con la barrera del idioma. Tienes que llenar una serie de formularios y cumplir muchísimos requisitos que están en inglés. Y comerciar fuera del país tampoco es un tema fácil. No se puede tener como estrategia de desarrollo nacional un tratado de libre comercio. Se necesita un plan o un tipo de planificación económica y social mucho más específica y mucho más pensada desde adentro del país, no dependiente del exterior, como está pasando en este momento, que estamos dependiendo de las remesas. Según los especialistas, para reducir los niveles de desigualdad, el gobierno debe enfocarse en fortalecer aspectos como la educación, la salud y la generación de empleos de calidad. La reducción de la desigualdad, al igual que debe ser elevada como meta o como objetivo a la misma calidad o quizá todavía una categoría superior que el crecimiento económico.
Para los economistas, el gobierno debe tener como objetivo principal lograr que los salvadoreños posean una vida digna y un empleo de calidad, y que el tema de la reducción de la desigualdad sea una prioridad para el Estado, cuyos ingresos deben distribuirse de una manera equitativa.